Muy buenos días. Vamos a empezar hoy la clase del martes 24 de marzo y lo que vamos a hablar es el tema que os envié ayer por correo. Vamos a hablar del tema 7 que se titula Los elementos de la física relativista. Y para adentrarnos un poco, vamos a hacer una pequeña introducción hoy. Vamos a hablar de lo que es relativista. Relativistas quiere decir relativo a algo. Es decir, estamos analizando el estado de movimiento de un determinado objeto respecto o relativo a un determinado observador. Esto nos va a conducir a analizar lo que son observadores inerciales y no inerciales, como ya sabíamos. Recordamos de principio de curso que los observadores inerciales son aquellos que o están en estado estático o están con movimiento uniforme, es decir, con velocidad constante, frente a los no inerciales que se van a mover acelerados. El objetivo, por tanto, de la primera parte del tema es, como tenéis ahí, el análisis de lo que van a ser los principios de la relatividad especial, que es decir, va a ser la relatividad cuando tengamos un movimiento constante, una velocidad constante, ¿de acuerdo? Ahí, bueno, os puse un poquito en el tema, en lo que es la introducción, pues lo que implica la experiencia cotidiana que podamos tener, por ejemplo, cuando viajamos en un tren y si este tren está parado y estamos en el andén y estamos esperando a que se mueva nuestro tren o se mueva otro. Y lo que todos hemos experimentado muchas veces es que el movimiento de arranque de un tren es muy suave y por tanto a veces parece como que es el tren de al lado el que se está moviendo y realmente somos nosotros. Y la misma experiencia tendrá aquella persona que esté en el otro tren. A lo mejor piensa que es él el que se está moviendo y somos nosotros realmente los que nos estamos moviendo. Es decir, no queda clara una distinción entre el movimiento del uno y del otro. Lo que sí que es claro es que el movimiento va a ser relativo del pasajero de un tren al pasajero del otro tren. En tanto en cuanto estos objetos, estos trenes se muevan con velocidad constante, las leyes que rigen en el interior de los mismos van a ser las mismas. Y ahí ponen muchos ejemplos que son muy evidentes. Por ejemplo, podríamos tener un péndulo en el seno de un avión, este avión moverse con velocidad constante y el péndulo oscilaría exactamente igual, tendría exactamente el mismo periodo. O la azafata del vuelo va a ser capaz de servir un café y ese café va a ser igual de servido cuando el avión está en movimiento a velocidad constante que cuando está estacionado. Pues bien, lo que analizáis ahí, lo que os mandé leer para hoy, pues son los principios de la relatividad, que son dos. El primero de todos, el primer principio de la relatividad, que os lo he puesto aquí, implica que las leyes de la naturaleza son las mismas según dos observadores inerciales, es decir, las leyes de la naturaleza son invariables. Lo que analizamos siempre es el punto de vista de lo que tenéis aquí. Estos son dos sistemas de referencia, uno que va a ser estático, que se denomina sistema S, cuyo origen va a ser O, y otro que va a ser S', cuyo origen es O'. Si consideramos que el sistema S' se mueve a una velocidad v respecto de S, podríamos decir que las coordenadas que pueda tener un punto pueden tomarse respecto al sistema S, teniendo en cuenta X y Z, o también se podrían tomar en relación con el sistema S'. De tal manera que de aquí nos fijamos que lo que es X va a ser el análisis hacia la derecha, lo que es la dimensión hacia la derecha, y va a ser la altura, y Z va a ser el análisis en profundidad que podamos tener de este punto, con lo cual este punto tiene triple coordenada. Va a estar definido en tres dimensiones. Y de aquí lo que tenemos en cuenta es que las coordenadas en altura y en profundidad van a ser las mismas, no así las que dependen de la posición. ¿Por qué? Porque la posición respecto al sistema S, lo que es la X, va a depender de dos partes. Va a depender de la posición respecto a O', que a su vez viaja a velocidad constante, a velocidad por tiempo, con respecto al sistema S, con lo cual X va a ser X' más V por T, es decir, las posiciones no van a ser exactamente las mismas. Las dos en el eje Y y en el eje Z respectivamente sí, pero no así en el eje X. Si a su vez considerásemos que este punto P tiene una velocidad respecto del sistema S y respecto del sistema S', que a su vez se está moviendo a una velocidad V, como tenéis aquí, pues aquí os he puesto lo que implicaría la derivada respecto al tiempo de X, que va a ser V en X, va a ser Vx' más V. Ojo, V siempre se va a considerar como constante, porque estamos dando la premisa fundamental de que hablamos de sistemas inerciales que viajan a velocidad constante. Luego, V es la velocidad de S' respecto a S y siempre va a ser la misma. Luego, por otra parte, tenemos la velocidad con respecto a y que ha de ser igual a la de y' y la velocidad respecto a z que ha de ser igual a la velocidad de z'. Si yo quisiera analizar lo que es la aceleración que pueda tener el punto P respecto al sistema S y respecto al sistema S', lo que me lleva es hacer la derivada de V y de V' en el eje X, XX', y Z' respecto al tiempo, y teniendo en cuenta que hemos impuesto que la velocidad siempre es constante, de ahí podemos concluir que la aceleración respecto a X es igual a la aceleración X',
La aceleración en i es igual a la aceleración i' y la aceleración en z es la aceleración z'. Y aquí os he puesto, siendo la velocidad constante, claro está. Es decir, vamos a tener que, dado que la velocidad es constante, su derivada va a ser cero y, por tanto, las mismas aceleraciones van a tener ambos observadores y, por tanto, una aceleración siempre va a ir asociada a una fuerza. Luego, las fuerzas son las que van a venir, las que van a regir las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza se basan todas en los diferentes tipos de fuerzas que hemos ido estudiando a lo largo del curso, con lo cual eso quiere decir y constata el primer principio de la relatividad especial de Einstein. Dice que las mismas leyes de la naturaleza van a existir para los dos sistemas en tanto en cuanto sean sistemas de referencia inerciales. Y lo son porque el sistema S está estático y el sistema S' se mueve con velocidad constante. En la segunda página es donde os han hecho todo este desarrollo y luego en la tercera página tenéis lo que es el segundo principio de la relatividad. El segundo principio de la relatividad, pues lo que viene a decir es que si por lo que sea, lo tenéis en la página 3, donde pone el punto 2, la velocidad de la luz es constante, bueno, pues eso es lo que dice este segundo principio, la constancia de la velocidad de la luz. Eso lo que nos quiere decir es que cuando algo viaje a una velocidad como la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros por segundo, pues lo que vamos a tener en cuenta es que es una velocidad que es invariable. Por eso se le añade la c de constante. ¿Vale? Y os he puesto unos ejemplos pues que son bastante visuales. ¿Qué pasaría si alguien que está montado en un camión nos lanza una pelota estando en el reposo, viene hacia nosotros, se aleja de nosotros? Bueno, pues si esa pelota fuera lanzada a la velocidad de la luz, y fuéramos capaces de hacer viajar a esa pelota con esa gran velocidad, pues la velocidad con la que la recibiríamos sería la misma, independientemente de que el emisor, perdón, se moviera hacia nosotros, se alejara de nosotros o estuviera en una situación en el reposo. Es lo que viene a decir ese ejemplo, que es bastante sencillo. Y por eso se constata lo que es el segundo principio de la relatividad. Y es por ello que cuando analizamos lo que pasa con la velocidad de la luz, pues se concluye lo que tenéis en el último párrafo del apartado 2, y es que las transformaciones de Galileo carecen de validez general. Cuando estemos hablando de velocidades bajas, pues sí, van a ser aceptables y van a funcionar perfectamente, pero cuando la velocidad empieza a tomar valores elevados próximos a la de la luz o la misma luz, pues ya carecen de validez. Y es por eso lo que tenéis ya en el apartado 3, que mañana lo seguiremos trabajando, cuando hablan de las dimensiones espacio-temporal. Habitualmente tenemos la idea de que una cosa es el espacio, otra cosa es el tiempo y que van a funcionar por separado. Einstein considera que se va a hablar de las 4 dimensiones, las 3 espaciales y la única temporal, con lo cual van a ser la dimensión espacio-temporal. Y eso quiere decir, cuando leáis esto, que os lo dejo de tarea para mañana, lo que es el apartado 3, con las implicaciones que van a tener, que esto sí que tiene más miga y mañana las volveré a contar en el vídeo, pues resulta que lo que ocurre es que cuando se avanza a una velocidad, que lo tenéis en la letra cursiva, cuando nosotros nos quedamos parados, por ejemplo, solamente nos movemos en el tiempo. Si empezamos a aumentar la velocidad, no avanzamos tanto en el tiempo. Y si la velocidad es la velocidad de la luz, que es la velocidad más grande alcanzada, pues resulta que no hay avance en el tiempo. Es decir, la velocidad de la luz va a ser infinita por este motivo, porque viaja a una velocidad que le permite no avanzar en el tiempo. Por tanto, va a ser eterna. Y así lo que tenemos en cuenta es que la luz solamente va a viajar en el espacio, no así en el tiempo, y por tanto, pues lo que acabamos de decir, va a ser eterna. De tal manera que va a tener una serie de implicaciones que son las que contaremos mañana, ¿vale? Por ejemplo, la dilatación temporal o la contracción de las longitudes son las dos grandes consecuencias de la constancia de la luz, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso os lo dejo para mañana. Si queréis esta tarde lo podéis ir leyendo y mañana lo comentamos con un poquito más de detalle. Hasta mañana.